Hola amigos, muy buenas tardes. Cuando son las 5:01 comenzamos un nuevo programa, tu programa Entre Todos. Hoy pues vamos a tener unos invitados realmente fantásticos que hacen una labor maravillosa, pero antes de comenzar tengo que dar los créditos respectivos. Llegamos gracias a la dirección general de Rafael Casela. En los controles técnicos está Brian Pinto, en la producción de este espacio Natasha Guevara. En la locución, quien habla para ustedes, Laura Lombardini. Yo soy JohnBar32 en todas las redes sociales. Igualmente, mi certificado de locución, 54050. Este espacio llega a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes. Toscano CCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, como dije al principio, hoy tenemos a la gente de la Fundación Arcoíris por la Vida. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace un tiempito atrás y me parece que hacen una labor fantástica. Pero antes de comenzar a hablar de la fundación, pues te doy la bienvenida, José, que él es el presidente, el fundador, él lo es todo, ha dado la vida por esta fundación. Bienvenido Entre Todos. Gracias, Laura, gracias de verdad por esta invitación. De verdad estoy muy orgulloso de estar aquí en tu programa. Sí, soy José Toro, presidente de la Fundación Arcoíris por la Vida. ¿Cómo nace Arcoíris por la Vida? Bueno, Arcoíris por la Vida nace gracias a un labor que he visto muchos personas, pacientes en el hospital que necesitaban mucho apoyo, asesoría, insumos sobre medicamentos y todo eso, y yo dije, wow, yo como trabajo en la área de salud como enfermero, es correcto, y yo dije, no, aquí falta algo, apoyo. Yo dije, voy a buscar o voy a organizar una fundación para apoyarlo y también defenderlo, que es el derecho humano. Claro, porque básicamente ¿en qué consiste esta fundación? ¿Cuál es la labor primordial de esta fundación? Ok, esta fundación es sobre apoyo a pacientes que viven con VIH, SIDA y infecciones de transmisión sexual. En esto es de darle el apoyo, el cariño a todas estas personas que a veces necesitan mucho el amor y también está con ellos. No, ¿y cuándo nace esa idea? Es decir, ¿hace cuánto tiempo Fundación Arcoíris por la Vida nace o se crea? Yo venía de los 17 años, pero yo estaba trabajando con otra fundación que se llama Fabi, pero Arcoíris nace el 6 de octubre del 2010. Casi que nace con mi cumpleaños, casi. Sí, y este año, Dios mediante, cumple 9 años Arcoíris por la Vida. ¿Y no ha sido fácil, o sí ha sido fácil ese transcurrir? Porque 9 años parecen fáciles, pero para alcanzarlos debe costar. Es decir, es todo un trabajo, todo un proceso. ¿Cómo ha sido ese andar o ese caminar durante todo este tiempo? Bueno, ha sido un poco difícil porque ahorita estamos en cierre técnico por la fundación porque no tenemos apoyo, algo que lo que se dice por público y privado, y estamos haciendo autogestión. ¿Qué autogestión? Haciendo rifa, haciendo labor social en talleres, congresos, capacitando multidisciplinario de salud para tener la fundación al tanto al día para que no cierra la fundación. ¿Y por qué ha sido tan difícil encontrar ese apoyo, esa ayuda, cuando esa labor es tan fantástica? Bueno, mucha gente a veces le da miedo por dar apoyo a una fundación, lo que cuando le dices de VIH Y es tu experiencia, porque además que vienes de ser enfermero y has tratado pacientes con VIH. ¿Cómo es el paradigma o la creencia en Venezuela con respecto a la enfermedad? Es decir, la gente le tiene miedo, asco, censura. ¿Cómo se maneja ese tema aquí en Venezuela? Wow, aquí en Venezuela todavía existe la discriminación. Todavía falta mucha la persona actualizarse. Porque en este tema hay gente, wow, con VIH,
No, me alejo, no se ha actualizado, se ha capacitado. Por eso a veces nosotros como la Fundación Arcoíris por la Vida tenemos capacitaciones en lo que es el tema del VIH, cómo tratar a un paciente o a un familiar, de repente si le llega un hermano, un primo, un sobrino, y nosotros tenemos la que es el apoyo psicología. Sí, psicológico, Ajá. puedes decir que a ese familiar que tiene un familiar, valga la redundancia, con VIH, ustedes no solamente tratan a ese enfermo o a esa persona que tiene esa Con la condición, condición. sí, porque eso es otra cosa, eso no es Ujú, una enfermedad, una enfermedad. eso es una condición, pero aquí tenemos tanto de qué hablar que vamos por paso. Exacto. Es decir, que tú no solamente, o ustedes, porque son un grupo, no son solamente, es decir, no eres tú el que está en la cabeza, No. sino está otro tipo de persona Sí. que de hecho el abogado, el que Ya vi. maneja toda la parte legal, ya está por llegar. ¿Cómo ha sido esa parte de no solamente el enfermo, no, el que tiene la condición con los familiares? Porque no debe ser fácil. Es decir, que a mí me digan, bueno, sí, estás diagnosticada VIH, y llegar yo a mi casa y decirle a mi esposo o a mi mamá, bueno, tengo VIH. Es decir, ustedes son capaces de hacer como... Consejería. Es correcto, ustedes aconsejan antes de que esa persona que tiene la condición vaya y se lo diga al mundo, porque hay mucha gente Sí. que tiene la condición y no lo dice. Sí, sí, a nosotros nos llega en la fundación, nos llaman los familiares, mira, tengo un hermano que le salió positivo de los exámenes. Ok, nosotros lo orientamos, le damos apoyo psicológicamente de decir qué debe hacer, dónde debe dirigirse, a qué hospital, para que empiece a tomar sus medicamentos antirretrovirales. Bueno, en la Fundación Arcoíris por la Vida también tenemos abogados, tenemos médico infectólogo, que es el doctor Francisco Linares, que está en el Hospital Victorino Santalla de Los Teques, y también tenemos licenciado de enfermería, también está en el Hospital Vargas, y también en la licenciada Nereida Villamizar. Ellos son también capacitados en temas del VIH. Pero ¿qué pasa? Ellos cuando nos llega a la fundación, nosotros lo orientamos. ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe dirigirse? Todo. Y me imagino que también deben tener ese apoyo psicológico, porque el que tiene la condición de por sí se debe sentir mal por tener esa condición, donde va a sentir un rechazo de inmediato de la sociedad. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para hacerle entender a la sociedad que ese es un ser humano igual que tú, igual que yo, y que tiene una condición que si se trata a tiempo puede vivir todos los años que quieran? Porque el SIDA hoy en día no es como era Síndrome de muerte. Ajá, que entonces tenías SIDA y te tenías que morir. Hoy en día ya no es así, ¿verdad? ¿Y cómo están haciendo con el tema de las medicinas? Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y regresamos rapidito, porque nos está llamando el otro invitado y tenemos que irlo a buscar. Ya volvemos rápido, ¿sí? Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa Entre Todos. Ya llegó el otro José, esta fundación está llena de José. José primero y José segundo. Yo le dije que los iba a llamar así para poderlos identificar, pero mentira, cada uno tiene su apellido, y José, el que acaba de llegar, es el vicepresidente, abogado de esta organización, pues de esta fundación. Y me gustaría primero darte la bienvenida Entre Todos. Muchas gracias. Él acaba de llegar, tú sabes, corriendo, cansado, pero bueno, lo importante es que llegaste, Claro. así que tómate tu tiempo, relájate. Pero es bien importante que hablemos de lo que ha sido estos años, que tú me decías que no había sido nada fácil, en cuanto a la parte jurídica. Es decir, la gente cree en la fundación, la gente cree que eso es algo de ¿cómo se llama? Es poco serio. Fíjate, creen tanto que ahorita acabo de colgar una llamada. Ajá. Mucha Está gente, el otro José. hola, mucha gente nos llama para solicitar, ¿no? Algún tipo de orientación, bien sea por el hecho de que tiene la condición de VIH, y entonces el patrono insiste en practicar algunas pruebas y sienten ese temor, la prueba preempleo o prueba vacacional. El chico se va de vacaciones y está muy temeroso, entonces quiere saber cómo la fundación puede articular o dirigirse hasta la empresa para que entonces
tengamos un mecanismo que es la ley para las personas con VIH, para que se evite que se practique la prueba del VIH a estas personas que por simple hecho de la vacación tienen temor de cuando regrese lo puedan despedir. ¿Y eso es legal? ¿Que tú puedas despedir a un empleado porque tenga VIH? No, no es nada legal. De hecho, la ley, las personas con VIH y sus familiares, entre sus artículo 22, establece la inhabilidad laboral por el hecho de tener VIH o SIDA. No se puede despedir a alguien porque tenga VIH. Por eso, entonces se puede realizar la prueba. Y si tiene, lo que pasa es que a veces es complicado Sí, por el tema. Lo que pasa es que la misma prueba te establece en el artículo 9 que si te vas a hacer la prueba, si te van a hacer la prueba de VIH, tiene que ser bajo consentimiento y información. O sea, se te va a informar que se te va a hacer la prueba y para qué se te va a hacer. Porque inclusive debes firmar, debes consentir que se te practique, entonces para esos fines. Pero si es para fines discriminatorios, para despedirte, no debería. Y han tenido casos Wow, de personas que le han hecho primero la prueba sin su consentimiento y cuando tienen el resultado los despiden sin ningún tipo no le dan ningún tipo de explicación, simplemente los botan. No le dan ningún tipo de justificación del por qué les despido, que el despido debe estar debidamente justificado según la ley orgánica del trabajo. En este caso no le justifican el despido, simplemente hay un acto discriminatorio por el simple hecho de que le hicieron la prueba, una vez que salió y determinaron que tenía VIH, entonces la persona la despiden, es discriminada la persona y con VIH. es lamentable. Entonces ahí articulamos como Fundación Arcoíris por la Vida, articula con los abogados que estamos allí enfrente para entonces hacer la denuncia correspondiente ante los órganos competentes y que se le reparen daños a estas personas que se le ha lesionado un derecho fundamental. ¿Y han logrado algo? ¿Si han logrado? Mira, no, la defensoría es frustrante, ¿verdad? Muy frustrante. Claro. Entonces eso se ha generalizado y se ha desencadenado a que otras personas, por más que sea seria la fundación, que fue la pregunta inicial que hiciste, no son serias las instituciones del Estado, no hay seriedad en ellas y hay desconfianza, entonces se genera una cadena como de que hay estigma y mucha discriminación por tener VIH y ese miedo, entonces, concha, le llegó el momento de hacerme la prueba. Entonces la gente se niega a buscar empleo porque tiene VIH, tiene el temor porque lo van a rechazar. Aunque hay gente que sí está trabajando por tener VIH, porque esto tampoco discapacita a la persona. Eso es lo que iba a preguntar, porque cuando al principio yo dije enfermedad, José 1 me aclaró que no es enfermedad, que es una condición. Vamos a aclarar un poco eso. ¿Por qué no enfermedad y por qué condición? Bueno, fíjate, no es una enfermedad determinado así por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determinó que el VIH-Sida, gracias a Dios, no es una enfermedad. Es una infección tipo crónica. ¿Por qué no es una enfermedad? Mira, las enfermedades son las que tenemos en nuestro cuerpo o que adquirimos de manera congénita, como son el cáncer, la diabetes, algún tipo de esta enfermedad. Sí, hipertensión, todas estas que están... Esas son enfermedades, pero como el VIH es adquirido a través de un virus, se considera infección. Bacterias, hongos y virus son infecciosos. Entonces es una infección, no es una enfermedad el VIH, es una infección. Es bien importante que crónico se porque dura mucho tiempo. Claro, pero ahorita hoy en día si tú te tratas, como Dios manda, vives todos los años del mundo. Sí, ahorita la Fundación Arcoíris por la Vida estamos organizados con varias organizaciones. Gracias a Dios, las organizaciones de afuera como I4A International y el Fondo Mundial de lo que es el VIH y tuberculosis y malaria, ellos están mandando los medicamentos donados. Qué bello. Gracias a Dios a ellos y nosotros como organizaciones aquí en Venezuela, como estamos mandando información lo que está pasando aquí en Venezuela con los medicamentos antirretrovirales que no hay, el Estado no ha comprado medicamentos, ya va para casi 4 años que no, y tiene una deuda. Claro. ¿Qué pasa? Los laboratorios de afuera le están diciendo, Venezuela, papá Estado, paga por lo menos algo de la deuda para nosotros mandarle medicamentos, pero el gobierno... Sí, bueno, es un tema que al final la parte política no me gustaría tocarla porque se pueden herir susceptibilidades y entre todos ha sido siempre muy imparcial, es decir, yo soy del punto de vista que, bueno, respeto y
te entiendo perfectamente bien porque hay mucha deficiencia. Y bueno, y de hecho se ha muerto mucha gente, no solo por VIH, sino que se ha muerto un gentío por una infección simple o por una hipertensión porque no consigue el medicamento. Entonces es un tema de salud pública severo lo que estamos viendo. Diario mueren 5 personas. Sí, esas estadísticas no se llevan o no se dicen. No son oficiales todavía. No son oficiales. Las manejamos, bueno, ahí hay organizaciones que hacen trabajo en los hospitales y estas son las que han logrado determinar la cantidad de personas que mueren. De hecho, se habla ya una cifra de 6.000 muertos por lo que va de... Pero variado, ¿no? Por enfermedades diversas. No, solamente por VIH, en el año 2018. Eso también se los quería preguntar, porque creo que hay una creencia, valga la redundancia, de que el VIH ya no existe. Ya nadie habla de eso, ya eso está erradicado, ya eso se acabó. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Es decir, ¿él va en franco crecimiento o él se mantiene equilibrado? ¿Cómo va el SIDA o el VIH en cuanto a población venezolana? Mira, en Venezuela, bueno, las últimas cifras oficiales por el Ministerio de Salud eran 11.000 nuevas infecciones por año. Esto se debe a que, bueno, Venezuela es un país donde no se tiene la cultura del preservativo, masculino o femenino. ¿Por qué menciono el preservativo? Porque el VIH se adquiere por 3 vías. La vía parenteral, que es transfusiones de sangre o usuarios de droga inyectable. La vía vertical, que ocurre de la madre cuando da luz. Al feto, sí, y la vía sexual, que es la más común. Okay. Sin embargo, estudios que ha realizado ONU-SIDA se logró determinar que la transmisión del VIH por vía sexual ha venido disminuyendo. Y wow, pero ¿por qué si en Venezuela no se practica la cultura del condón? Es muy raro el joven o la persona que practica el condón. Y es gracias a los medicamentos antirretrovirales. Entonces los medicamentos antirretrovirales llegan a una persona de VIH-SIDA a nivel indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de transmisión es tan mínimo que puedes tener relaciones sexuales y no ocurre la transmisión del virus. Pero eso es cuando toma el medicamento. Cuando toma el medicamento y cuando estás totalmente adherente y que tienes, por supuesto, un examen que se llama determina carga viral, que determina que el virus en tu cuerpo está a niveles tan mínimos que no ocurriría una transmisión. Sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. El condón. ¿Qué ocurre en Venezuela? Para responderte en base a esto, que bueno, no habiendo medicamentos antirretrovirales, por supuesto, no hay la cultura del condón, no hay medicamentos, la carga viral de la población infectada ha ido elevándose, entonces al primer contacto sexual van a haber transmisiones del VIH. Y otra cosa que quiero preguntar. No manejamos cifras. Claro, es que estadísticas no hay por ningún lado, pero bueno, en nombre de Dios eso a lo mejor lo retomamos porque de hecho es importante la estadística y la cifra, porque en base a esas cifras tú puedes más o menos calcular cuál es la población de personas infectadas y poderlas atacar a tiempo para evitar que se sigan aumentando y para evitar, que fallezcan, porque hay mucha gente que lamentablemente fallece por falta de asistencia médica. La población más afectada, creo que te interrumpa, es la adolescente. Yo te iba a preguntar eso, y las amas de casa. ¿Ves? Fíjate, porque mira la pregunta que les iba a hacer, porque sé que mucha de la gente que nos está viendo tanto por la web como por el live, a veces tiene el concepto de que SIDA es igual a homosexual o a persona gay. Eso también es una falsa creencia. Hoy en día tenemos mujeres normales, hombres normales, adolescentes normales, niños con SIDA. ¿Eso es así? Sí. Bueno, todos son normales. Claro. Sí, la conducta, para encajar todo lo que es normal o anormalidad, vamos a ordenar esto. Fíjate, nosotros, por decirlo de una manera, pero el Ministerio de Salud, las agencias de la ONU-SIDA, selecciona o maneja esto por población niños, adolescentes, ama de casa, los uniformados, los HSH, ya te explico qué es eso, las amas de casa, las embarazadas, los heterosexuales.
Okay. Entonces, en los HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres. Okay. Ahí entran los homosexuales, los transexuales, esta población LGBTI. Entonces, fíjate, ciertamente sí hay niños con VIH y SIDA por el simple hecho de que la madre no se hace los controles necesarios para el momento de antes de dar a luz. ¿Qué ocurre? Que cuando va a parir si tiene niño por vía normal, hay un riesgo muy alto, muy elevado de que el niño nazca y ocurra la transmisión del virus de VIH en ese momento. Es decir, que si ella se hiciera sus exámenes a tiempo y su control evita que se pueda infectar el niño. Sí, a través de la toma de medicamentos antirretrovirales. Una vez que ella inicia la toma de medicamentos antirretrovirales, sus niveles en el cuerpo disminuyen a niveles detectables del virus del VIH. Por supuesto, al momento del parto no debe ocurrir por el parto normal, sino por cesárea electiva. ¿Y cómo es eso de cesárea electiva? Electiva es, por ejemplo, cuando una madre, ¿verdad? Una persona que una mujer que va a dar a luz tiene los dolores, acude a una clínica, a un hospital, ¿verdad? No pueden parir por parto normal, la llevan a hacer cesárea. En el caso de tener VIH, se llama cesárea electiva porque se coge una fecha cerca a la hora de dar a luz. No esperas a los dolores de parto. Para eso, debes contar con todo lo que se requiere para que la madre, cuando vaya a dar a luz, no ocurra transmisión del VIH. ¿Qué sucede? Lastimosamente, médicos, para resguardarse de una transmisión, porque no sabemos si la madre tiene el virus indetectable en su cuerpo, si tiene una carga elevada y me pueda transmitir a mí el VIH, yo como médico le exijo un kit. Y eso es un kit de seguridad que discrimina a la madre con VIH en ese momento. Y si no tiene el kit de seguridad, no te practica la cesárea, te lleva a parto normal e infectamos al niño. Traemos ¿Y eso a un niño. realmente ocurre hoy en día? Ustedes tienen casos registrados de médicos que discriminan por el hecho de que la mujer sea VIH. ¿Y qué diferencia hay entre VIH positivo, negativo, portador? Porque hay como mucha clasificación. Pero vamos a ir a hacer otro pequeño corte publicitario y regresamos con esa pregunta de los distintos tipos de VIH. Ya regresamos. Si estás buscando un lugar donde con tan solo entrar sientas paz, el Herbario Toscano lo tiene. Una variedad en velas aromáticas, sales, aceites, jabones, splash y mucho más para tus ambientes y para tu consentimiento personal. Y es que el Herbario Toscano es un lugar mágico en aromas y esencias. Para estar en equilibrio y vivir en armonía, visita el Herbario Toscano. Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Nunca es tarde para consentirnos y relajarnos de la forma más saludable, manteniendo nuestras energías alineadas en positivo. Yulesca Spa ofrece servicios de estética corporal, estética facial, antienvejecimiento y spa. Para cada tipo de piel, los tratamientos indicados están aquí. Paso a paso notarás el cambio en poco tiempo y de manera efectiva. Disfruta además de masajes con piedras energéticas y tratamientos relajantes para tu salud emocional. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa Entre Todos. Hoy con dos Josés, porque los dos se llaman Josés y uno es el presidente y el otro es el vicepresidente de la Fundación Arcoíris por la Vida, que ellos se encargan de todo lo que es el VIH o, bueno, mejor conocido como SIDA. En la parte anterior quedé con la pregunta de si existen varios tipos de SIDA, porque tengo entendido que hay personas que son portadoras pero que no tienen la enfermedad. Explíquenos un poco cómo están divididas esto y cómo es posible que yo puedo ser portador y no tener la enfermedad. Bien, mira, existen dos tipos de virus de VIH.
el VIH-1 y el VIH-2. En Venezuela, la mayoría de la población afectada o infectada, que alcanza a un volumen de casi 70.000 personas, el registro que tenemos en Venezuela afectadas por el virus del VIH-1. Okay. En el caso del virus del VIH-2, que es un virus más agresivo, en Venezuela se reportan muy pocos casos, creo que no llegamos a 10 casos de VIH-2. ¿Y qué diferencia? Y está totalmente controlado. Bueno, mira, el virus del VIH-1 es un virus, bueno, que se tiene o se considera que viene del Congo, de allá del mono verde, en África, ¿verdad? Que por cuestiones de laboratorio, ¿verdad? De alguna manera llegó al ser humano, ¿no? Este virus de VIH-1 lo teníamos aquí y el virus de VIH-2 en África. El virus de VIH-2 es mucho más agresivo, pero la transmisión para que se pueda dar es muy difícil. Puedes tener contacto con una persona con el virus de VIH-2, pero para que ocurra la transmisión es muy difícil. Y de ocurrir, él tarda muchísimo en el cuerpo para llegar a degenerar algunas situaciones. ¿Y tú puedes tener un VIH-1 y convertirse en 2? ¿O no, eso nunca ha pasado? No convertirse, pero sí puedes tener el VIH-1 y por descuido, por usar el preservativo, por una vida controlada, puedes adquirir también el virus del VIH-2, que es mucho más agresivo. El VIH-1 es tratable, es controlable, se multiplica mucho más rápido en el organismo, ¿verdad? Pero en las células, pero es controlable. Se puede controlar, se puede tratar y llevarse de nuevo a nivel detectable, que es lo que tú me preguntabas. Una de las preguntas que hiciste ahí dentro, que ¿por qué se es portador y por qué no se es portador? Correcto. Se puede ser portador del virus VIH-Sida, llegar a los 80, 90 años, teniendo el virus del VIH, siendo el portador del virus y no desarrollar lo que se conoce como SIDA, que es la fase final. ¿Por qué no ocurre? Mira, muchas cosas pueden, por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, la falta de ejercicio, la mala alimentación, el estrés, pueden conllevar que una persona de VIH desencadene en SIDA. Sin embargo, una vez que esté en etapa SIDA, con los medicamentos, puede volver otra vez a la etapa VIH y llegar a viejo, o sea, morir de otra cosa. Sí, morir de otro tipo por eso, morir por una enfermedad que sí, no tuvo nada que ver con el VIH. Es importante aclarar que tanto la persona que tiene SIDA y la persona que tiene VIH igual pueden transmitir el virus del VIH. O sea, el portador puede, aunque no desarrolle SIDA, claro, puede transmitir el virus. Y de hecho es el que puede contaminar más rápido, porque al no saber que tiene exactamente, la condición, porque es asintomático. Es asintomático, de repente no sabe que lo tiene. Y en este caso pueden pasar de 5, 10, 15 años hasta 20 años y no saber que tiene VIH. Entonces tiene 20 años mantienen relaciones sexuales y nunca contaminando supo. Un gentío no, porque a lo mejor infectando, ¿verdad? Mira, aquí me están corrigiendo los términos y yo reconozco que son términos que no manejo, entonces hace falta mucha información y es importante, por eso es que digo este que programa por estas eso. puertas, y esto va a quedar en el tiempo para que se reproduzca todo el tiempo la información, porque se desconoce. Exactamente, y aparte en esto, en el artículo de la Ley para la Promoción y Protección hay un artículo que dice que los medios de comunicación están obligados para dar esta información. Okay. Tienen que dar esta información los radios, televisión. Claro. Difundir que existe una ley, la Ley de Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad. Yo estoy segura que hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe una ley, que hay algo que los ampara y que siguen siendo, yo lo decía cuando ustedes estaban, es decir, cuando José 1 fue a buscar a José 2, lo estaba diciendo en el live, que definitivamente son seres humanos igual que nosotros y que todos. Es decir, nosotros no podemos seguir fomentando en esta época actual una discriminación o decir, rechazo. Ay no, vete para allá, ay no, tú tocaste esos lentes, ay yo no los toco más, ay asco. Lo que hay que tenerle miedo a la TBC o una hepatitis. El virus del VIH es transmisible, no es contagioso. Quiere decir que se puede compartir cubiertos, platos, baños, dormir en el mismo cuarto, comer en la misma mesa, porque para que ocurra la transmisión tienes que tener un acto sexual o
transmisiones de cortado. sangre o que la persona te dé a luz a ti o todas las personas. O sea, ¿cómo puede entonces transmitir el VIH? Es Solamente por decir, esas vías. Si no tienes sexo con la persona, si no estás intercambiando algún tipo de droga o derivados de la sí, sangre, claro, que utilizan la misma o, aguja o algo. o no estás allí, o sea, no me vas a parir, o yo te voy a parir a ti en ese momento, o sea, es imposible. No hay es decir, que esa transmisión. falsa creencia que se creyó, valga la redundancia nuevamente, de que si yo estoy cortado y tú tienes el La virus, herida. entonces tú me tocaste y automáticamente me contaminaste. Eso infectaste. es totalmente falso. Falso. Contaminaste no. Infectaste, Laura, habla bien, por favor. Pero bueno, ustedes La me sang- entienden. el virus, el virus, el virus tampoco necesita de ciertos ambiente, un ambiente bueno y acorde para permanecer vivo. Por ejemplo, una buena temperatura ambiente corporal de la persona, sangre, algunos fluidos corporales. Que entonces, al ocurrir la herida, que tú me estás poniendo como ejemplo, al ocurrir la herida y la sangre salir, automáticamente, en milésimas de segundo, el virus que se encuentra ahí muere. Entonces, esa sangre, por más que quede allí, no cualquiera va a la puede, contaminar no a nadie. contamina. Claro, sí, ahí puede, sí, ahí por ejemplo, TBC o hepatitis, otras que son Que sí son- contagiosas, es correcto. que contagiosas, que no son transmisibles, sí puede, esa sangre puede contaminar, Ok. más no infectar por VIH. Claro, porque yo recuerdo que cuando se hablaba de VIH-Sida, se decía que la cosa era hasta, bueno, no te puedes cortar, que nadie te toque, porque entonces te puedes infectar, tú no sabes. Y entonces se creó una matriz de terror, porque realmente en esos tiempos, cuando se descubre el SIDA o se habla abiertamente del VIH, fue bajo terror, fue bajo miedo, porque se hizo una campaña donde sí usa el preservativo, pero usa el preservativo si no te quieres morir. Sí. Entonces al final es una campaña satanizadora, donde al final tú dices, pero ya va, fue peor el remedio que la enfermedad, porque entonces le tengo terror. Es decir, no me hables de eso, Dios me ampare y me favorezca, y ay no, quítenmelo de aquí. Sí. Y por eso es que hay tanto desconocimiento, por Sí. eso es que la gente malinterpreta y cree una historia que es totalmente falsa, como es la de la cortada, pues decir, que con cortarte eso... Tiene que ser una herida abierta a la otra. Que haya una herida aquí, la herida aquí o este lado. que se peguen. Y pegar. Se pegan. O sea, que el Claro. virus pueda pasar de un agente huésped que le ofrece todo para entrar al otro. Pero si la sangre brinca de aquí a aquí, no hay No, manera. Puede ser también con un pinchazo de la bioseguridad, se pincha como pasa en la área de salud. Ajá. Cuando se pincha, tiene que Inmediato. inmediatamente ir a la farmacia del hospital donde está el médico infectólogo para que le mande el tratamiento de la profilaxis, que es las 72 horas. Si pasa esas 72 horas, ya tiene la condición del VIH. Es decir, si hay alguien que tiene VIH y se está sacando la sangre, Ajá, y el y que ella le está sacando la sangre se pincha sin rápido. querer, Tiene 3 días, tiene Tiene que... 3 días ok. rápido. 72 horas Ok. para iniciar la profilaxis post-exposición. Y que eso es Tomar tomarse los antirretrovirales por 28 días. Igualito como... Solamente 28 días. Y este medicamento antirretroviral va a impedir que en el virus que logró entrar, pero a la sangre, al fluido corporal, Se no multiplique. penetre en una célula. O sea, enseguida el medicamento antirretroviral va a bloquear todas las células y el virus va a quedar como va a en quedar el limbo allí. hasta que ¿Y muere. qué va a pasar? El virus ya no va a poder Igualito. penetrar una célula y desaparece. Pero tienen que hacerlo dentro de 72 horas. Inclusive, por ejemplo, el preservativo. Y si la Ajá. persona... Ocurrió que se rompió el condón. También iba a esa. Wow, voy a un hospital, mira, anoche tuve una relación sexual de riesgo Como no pasó y nada. quiero entonces iniciar la terapia antirretroviral. ¿Han tenido ustedes casos Sí, así que les sí, han bien llegado rápido. rapidito? Sí, entonces, Domingo en la mañana teníamos que... Ahorita en ¿Y Venezuela- a qué se llama una relación sexual de riesgo? por ejemplo, cuando vamos a la calle, cuando estamos en los servicios de alguna persona, sin decir que solo esa población está afectada o infectada de VIH. Claro. Sí, o de repente conociste a una persona en una fiesta y tú no conoces a esa persona Exactamente. y te fuiste a la cama a las 2 horas. Eso es de Exactamente. alto riesgo porque De alto riesgo. no sabes cuál es la procedencia. No necesitas, juro, que sea Exacto. de algo en específico. Y por eso también se le manda el medicamento antirretroviral. Si pasa las 72 horas, ya vive con el portal VIH. Lastimosamente, un tema que voy a nombrar aquí, por ejemplo, también cuando ocurren las violaciones,
todos los exámenes que se practican, también de una vez a la persona que fue violada, se le indica medicamento antirretroviral antes de que lleguen, o sea, los exámenes, resultados del apresor, del violador. Se toma la previsión. Para evitar, si tiene alguna infección de VIH, entonces no ocurra la transmisión del VIH. Entonces, fíjate tú, el VIH tiene varios mecanismos, tiene la profilaxia por exposición, tiene la carga viral indetectable, tenemos los condones, entonces hay muchas maneras de prevenirlo. Gracias a Dios. Pero fíjate que aquí alguien que nos está escribiendo, mi querida amiga Anaís Quevedo, ella aquí está preguntando, ¿hace falta medicamentos para este sector de la población? Es decir, si ustedes no tuvieran ese apoyo de estas organizaciones externas, es decir, que no pertenecen al país, sino que vienen de afuera como una donación, ¿qué harían ustedes? Es decir, aquí en Venezuela eso no existe. Nosotros el año pasado hicimos una protesta. Hicieron protesta pidiendo medicamentos. Apoyo porque de verdad se están... ¿Y lograron algo? Sí, logramos. Qué bueno, ¿no? Porque qué chévere. Se logró, que hubiera un cambio de ministro. Feliciano Reina. Qué bueno. Aquí qué bueno, dice Feliciano Reina, compañero. ha hecho un gran trabajo. Ellos son compañeros y lo conocen, Anaís. Me encanta cuando interactúan con nosotros porque eso no solamente indica que nos están viendo, sino que les interesa el tema. Entonces, disculpa que te haya interrumpido, continúa. Feliciano Reina es un consentido de la casa, él es presidente de Acción Solidaria. Acción Solidaria, que da diagonal al recreo. Ellos han hecho un muy buen trabajo, de verdad que sí, han colaborado, han contribuido muchísimo. Inclusive los abogados de ellos y nosotros, más que todo de Felicidad y Acción Solidaria, introdujimos un recurso de amparo para personas con la condición de VIH. Luego de esto, se llevaron a la CIDH y se lograron unas medidas cautelares a favor de estas personas en las que se les obliga al Estado a que garanticen el medicamento antirretroviral. Entonces, fíjense, el trabajo de Acción Solidaria, de Actores por la Vida, de tantas organizaciones. Te voy a mencionar Mavi Carabobo, que es la que tiene muchos casos de mujeres que han llevado, que lo hablamos hace rato, mujeres que han ido a la luz y son discriminadas por servicios en el hospital y las ponen a parir y no le hacen la cesárea. Entonces, fíjate, todas estas organizaciones hemos hecho un gran trabajo de incidencia y gracias, las redes sociales han sido una ventana afuera y la gente de A4A que tenían o tienen aún sede aquí en Caracas, en la ciudad de Los Teques, Jorge Aguay y Lupe Aguay, Jesús Aguay y Lupe Aguay, excelentes, donde quieran que estén, mil bendiciones para ellos, porque de verdad, mira, lograron, ¿qué sucede en Venezuela? ¿Qué está pasando? Entonces nosotros, estas organizaciones, empezamos a montar informes, y hacer monitoreos en hospitales, en las farmacias, y también algunas personas con VIH que nos narraban, y todo eso se mandó afuera, y gracias a Dios pudo hacerse llegar la entrada de medicamentos antirretrovirales para cubrir la necesidad de casi 70.000 personas que están inscritas en el programa, que estaban desasistidas y no toman su medicamento retroviral. Mira, a mí se me acaban, perdón que te interrumpa, pero se me pararon los pelos porque pareciera 70.000 personas, es decir, que ustedes durante este tiempo han trabajado duro, han hecho un trabajo, mira, tengo todos los pelos de la cara. Así, pero hemos hecho el trabajo pero bien, qué hermosa, porque es que definitivamente cuando uno hace las cosas con pasión, aun cuando te tranquen puertas, aun cuando tú sientas que ya no puedo más, ya no sé qué hacer, cómo hago, ustedes lo siguen intentando. ¿Por qué? Porque lo hacen con pasión. Pero 70.000 personas que estén registradas en esas estadísticas que han sido beneficiadas por la fundación, eso es, mira, yo los aplaudo y me emocionan, y cuenten conmigo para la difusión, para lo que sea, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros, y eso es importante que lo entendamos como ser humano, que nunca estamos exentos, que nos puede pasar en cualquier momento, y que en cambio de evadir y de hacerme el loco, yo no, ni Dios lo quiera, es enfrentar, es aprender, es, ¿sabes?, documentarse, estar siempre al tanto y tener siempre a este tipo de personas como ustedes que están
siempre de la mano, es decir, como que bueno, tú tienes un problema, mira, este es mi teléfono, llámame, de hecho tú lo estabas diciendo al principio de la entrevista, antes de que tú llegaras, que ustedes tienen inclusive ese servicio de atención a la persona que está pasando por ese proceso donde no quiere difundir que tiene la condición. Etapa de duelo. Esa etapa de duelo. Y yo me imagino que hay casos de personas que entran en depresión y no salen de ahí también, ¿verdad? Sí, nosotros como Arcoíris, o como mi compañero, doctor José Espinosa, o como yo, José Toro, nos llama un amigo, mira, tengo un amigo, nos sale etapa de duelo, queremos que usted llegue. Nosotros nos dirigimos a su casa. Hasta su casa. Hasta su casa, lo ayudamos, lo sacamos de ahí, mira, tú vas a salir de aquí, esto no te vas a morir. Esto no te quita la vida. Nada, esto vas a seguir para adelante, tú puedes tener pareja, tú puedes tener hijos, tú puedes salir. Y el muchacho, cuando le damos ese consejo, reacciona, sale y yo... No, y que me imagino que le llevan hasta el retroviral, ¿no? Le llevan, mira, aquí está la solución de tu problema. Nosotros, Arcoíris, cuando de repente nos llama a nosotros, mira, no tengo este medicamento, ayúdame, ¿dónde lo puedo poner? Nosotros llamamos con Acción Solidaria, con Mavi, con AXI, con Lupe, con Lupe, I4A International, con toda la organización llamamos y nosotros le conseguimos el medicamento. No queremos más gente muerta en nuestro país, queremos gente viva, queremos que... ¿Y la estadística que ustedes llevan de personas fallecidas por VIH es muy alta? Mira, el año 2018 más de 6.000 personas por la falla de medicamentos antirretrovirales. Una cifra bastante elevada, muy no oficial, sino de el trabajo de hormiguita que hemos venido haciendo en los hospitales. Que bueno, hemos logrado conseguir información por un lado, por otro. ¿Y ustedes abarcan toda Venezuela o están en un sitio en específico? Todo Venezuela. Es decir, que ustedes van con la fundación por todos lados. Estamos en y red. Hacen campañas. ¿Cómo es la dinámica para que la gente, primero, sepa que ustedes existen y segundo, estén al tanto de que pudieran ser o portadores o que tengan la condición y no lo sepan? Exacto. Nosotros como parte de la Fundación Arcoíris por la Vida, nosotros vamos a la discoteca. Ajá. Ay, a la discoteca. Expendios de licor. Expendios de licores. Ay, qué no. Bares, a los bares. Ya va. ¿Y cómo ha sido eso? Porque yo me imagino que, mira, tú te ríes porque eso tiene que ser gente que dice, este par de locos, ¿qué es esta cosa y esto? O gente que dice, ay, gracias, pana. Es decir, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenla porque debe ser así de risa, pero también debe haber experiencias no muy gratificantes donde los empujan, donde los insultan o no han tenido esa... Sí, de mi parte, gracias a Dios que mi compañero, siempre gracias a Dios que tengo mi compañero Tony Espinosa que está al lado mío noche, día, mañana, tarde, todo, y él me acompaña y siempre hacemos la campaña de prevención en la discoteca, le damos los preservativos en la mano y los muchachos, qué bueno, gracias, y ahí algunos dicen, no, yo no utilizo ese preservativo, no me gusta, y, ok, perfecto, pero hay mucha gente que le gusta. Hacemos la campaña y la gente... Sí, un problema de cultura. Pero muchos de manera jocosa, bailando, wow, mira un condón, y se lo colocan en la frente y disfrutan y lo reciben con mucho gusto, pues. Bueno, y es una manera. Y eso es cuando hay, porque no siempre tenemos preservativo, cuesta también mucho conseguirlo. Sí, es que definitivamente el tema país pega por los cuatro costados. Aquí otra persona que también es amiga mía, que la quiero mucho, la doctora Marlene Higuera, que ella está en el ortopédico infantil, dice, los conocí, son excelentes chicos. Qué bueno. Así que bueno, saludos, doctora. Que nota que la gente sepa, es decir, que sepan, pero tenemos que seguir haciendo esa difusión, es decir, cuál es el plan inmediato, porque ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, ya vi el reloj así de medio lado y ya nos quedan 2 minutos y ya va a empezar el operador, 2. Entonces, antes de que él me mande ya a cerrar el programa, es importante saber cuáles son los próximos pasos para ustedes recaudar fondos, porque tengo entendido que no tienen fondos, sino de cosas que ustedes mismos hacen, rifa. Entonces, ¿qué tienen en mente en lo cercano? Bueno, José se está ocupando de montar algunos talleres. En esos talleres nosotros tocamos algún tema de salud. Los talleres van dictados por médicos. Se aborda algún tipo de tema de salud. José te puede explicar mejor esa parte. Tenemos algunos espacios. Ahí van, a esos talleres acuden estudiantes de medicina, enfermeros, bomberos, paramédicos, y se les dictan talleres
de algún tema en específico del área de salud vinculado al VIH. Porque una vez que ellos se actualizan, ¿verdad? en el tema, también se sensibilizan en el tema del VIH. Para cuando una persona con VIH llega al hospital, no sea discriminado porque, no, yo trabajé con los Cruz por la Vida, me formé con ellos, hice varios talleres. Esos talleres son para autogestión, recaudar fondos. Y tenemos que hacer una campaña de no a la discriminación. Definitivamente, más que la enfermedad, es a la discriminación. Por eso hay... A la enfermedad no, a la condición. Por eso hay un día que es el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es el 1 de diciembre. Y ese día también, pero siempre nosotros no esperamos ese día. Siempre estamos los fines de semana, todos los días en la calle, dando la información, dando el apoyo, dando esa orientación a las personas y dándole la información. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerlos hoy aquí y cuenten conmigo, cuenten con la radio, con los micrófonos cuando necesiten difundir algún tipo de evento, alguna rifa, lo que necesiten. Gracias, entre todos va a estar con las puertas abiertas porque me parece, como lo dije anteriormente, que es una labor de todos y que entre todos tenemos que hacer de esto que sea algo normal, que no se siga viendo como el monstruo de 8 cabezas, que Dios me ampare y me favorezca, sino que a todos nos puede pasar, nadie está exento y tenemos que trabajar en justamente prevenirlo y el que lo tenga pues en sanarlo, no, pues en que su vida sea una vida normal, porque con el retroviral, antirretroviral puedes tener tu vida normal. Tenemos página web también. Eso, por favor, antes de despedir, página web, teléfonos, puntos de contacto, todo, digan todo de manera que... La página web de la fundación es www.arcoirisporlavida.org.be. Nuestro telefónico es 0412-365-2595, 0412-711-1725, 0412-961-3115 y en nuestro Instagram de la fundación @arcoiris.polavida y el Twitter es @arcopolavida. Ahí puede buscar la información que ustedes necesitan, si necesita asesoría, necesita consejería, abogacía o cualquier tema. Y si tienen una persona que tiene la condición, nosotros lo orientamos, lo ayudamos y donde puede dirigirse a los hospitales para que puedan retirar su medicamento y tenga su medicamento a la mano y al día. Y ustedes le dan el tratamiento completo, me imagino. Sí, en la farmacia. Nosotros articulamos con algunas que los tengan, nosotros no los tenemos y se lo hacemos llegar. Insistimos que acudan primero con el médico infectólogo, para que entonces se registre e ingrese al Programa Nacional de SIDA y entonces goce también de su medicamento de manera mensual, gracias a las donaciones que recibimos desde afuera. Es decir, que uno cada vez que se hace su examen de sangre, por lo menos una vez al año, siempre es bueno hacerse el examen del VIH, ¿verdad? Sí. Para descartar. Yo diría que sí, con el contexto país que tenemos ahorita, con la falla tan grande de antirretrovirales por tanto tiempo, yo considero, bueno, el doctor Mario Comeña, estuvimos una vez también hablando así en la radio, y bueno, el doctor explicaba, pues, no la cuarentena, pero que sí, por no haber ya la cultura del condón y no haber un control del virus en sangre a nivel detectable, o sea, pudo haberse proliferado más y aumentado la transmisión del virus del VIH. Entonces, yo invito a las personas que se hagan el examen del VIH-Sida de forma gratuita. Que primero, ante la prueba, sugerimos la orientación previa, para que salga de esos mitos y esos temores. Mira, se nos quedó el programa corto, lamentablemente, pero ya tengo que cerrar porque viene otro programa y ya nos agarramos unos cuantos minutos. Para mí ha sido un honor y saben que cuentan gracias. Conmigo Gracias, cada vez Laura. que quieran venir, Gracias. aquí pueden Gracias estar. al programa, gracias. Y bueno, llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de Rafael Casela. En los controles técnicos estuvo Brian Pinto. En la producción de
este espacio, Natasha Guevara, y en la locución, quien habló para ustedes, Laura Lombardini. Yo soy Jonbar32 en todas las redes sociales, certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llegó a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS, y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, para mí ha sido un inmenso placer este nuevo programa. Los quiero un montón. Nos vemos el jueves. Chao.